esta noche en el sur de la frontera hablaremos sobre una base de datos de migrantes. Además, se multiplican los arrestos de ICE en cortes. Al menos 40 víctimas de trata fueron identificadas durante 2023. Y hablaremos sobre las diferencias entre asilo y TPS. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Está con ustedes Roxana Webb y vamos a hablar durante esta hora de migración. El Tribunal Supremo ha dado luz verde para que el gobierno acabe con el programa de parole humanitario que permitía la residencia temporal a 500,000 migrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela. La Corte respondió así a la solicitud de urgencia realizada por la administración Trump y deja a los beneficiarios sin protección ante las deportaciones. Las dos juezas progresistas, Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor, se pronunciaron en contra, advirtiendo que la mayoría no había tenido en consideración las devastadoras consecuencias que tendrá en la vida del 500,000 de personas que residían legalmente en el país. El parole humanitario fue un programa ideado por la administración Biden para reducir el número de entradas ilegales y acoger a los migrantes que huyen de países en situaciones críticas. Los beneficiarios debían contar con un patrocinador en Estados Unidos para ingresar. Y precisamente comenzamos hablando sobre una base de datos de migrantes. Comenzamos. A pesar de las políticas migratorias que el gobierno de los Estados Unidos está implementando contra los miles de personas que viven en suelo americano de manera irregular, la pregunta es las medidas antimigración ejecutadas por Trump lograrán frenar la inmigración hacia Estados Unidos? Pues expertos en el tema aseguran que no. Por el momento no lo parece, puesto que muchas personas migrantes más bien han cambiado rutas de entrada mucho más peligrosas y con un costo económico más elevado, evadiendo cruces fronterizos terrestres. En otros escenarios, algunos migrantes se encuentran estancados en países de tránsito, pero no han desistido de su objetivo principal como país de destino, los Estados Unidos. Argumentan que Estados Unidos siempre es como la primera opción por los nexos familiares y de amigos, es decir, se sienten con mayor confianza al estar cerca de los conocidos. Por otra parte, El Salvador ya ha sido alertado que sin un acuerdo migratorio con Estados Unidos enfocados en beneficiar a los salvadoreños que residen allá, serían alrededor de 700,000 los retornados que se encuentran en situación irregular en el país norteamericano, de acuerdo con datos proporcionados por el expresidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo. De abril de 2023 a abril de 2025, según información, los encuentros en la frontera sur de los Estados Unidos, un total de 48,476 salvadoreños fueron detenidos. Los datos también evidencian un descenso respecto a los primeros 4 meses del año fiscal del 2025, con 638 detenciones. Este es un informe de Herbert Vázquez. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Adelante, Ernesto, te escuchamos con tus reportes. Buenas noches, Roxana, un gusto poderte saludar en una nueva emisión de Al Sur de la Frontera. Desde acá, desde Los Ángeles, California, les tenemos todo lo relacionado en torno al tema migratorio, aquellas políticas que continúan endureciéndose en algunas ciudades, pero sobre todo también la incertidumbre que ha generado estas acciones en la comunidad indocumentada. Iniciamos de inmediato con los detalles, y es que cabe resaltar que la labor que juegan las mujeres hispanas acá en los Estados Unidos es vital. Algunas se han desempeñado en diferentes áreas. Por ejemplo, las guatemaltecas han buscado reconocer la importante labor que ellas han tenido. Más detalles se los presento en el siguiente informe. En los últimos años, las mujeres guatemaltecas han jugado un rol importante en los Estados Unidos, pues algunas de ellas han dejado huellas importantes, como por ejemplo en el arte, la cultura, el activismo, la ciencia, el emprendimiento y muchas otras áreas más. Es por eso que los miembros de la Asociación Guatemalteca Americana en Los Ángeles, California, buscaron reconocer esta importante labor. En estos casos, pues la mujer guatemalteca toda la vida ha sido una mujer guerrera, luchadora. Hemos pasado por años y muchos años de una lucha eterna. Nosotros ya no nos hace efecto cualquier situación
más bien lo que tratamos es de mantener a la familia calmada, a la familia en una circunstancia donde todos podamos trabajar en paz y salir adelante. Y pues no tenemos miedo, la verdad es que como hemos vivido por tantos conflictos que a la mujer se nos acabó el miedo. Aquí estamos para trabajar, para salir adelante y hacer lo que tenemos que hacer, que es mantener a nuestra familia unida y sobre todo que no panda el cúnico. Exponer también la cultura a las nuevas generaciones es muy importante. Claro que sí, es importantísimo para que no pierdan la identidad, que sepan de dónde vienen y que sepan de que hay un país en este mundo que nos pertenece como guatemaltecos. Para las autoridades diplomáticas del país centroamericano en los Estados Unidos, las connacionales han marcado un precedente importante y desde las diferentes instancias han buscado apoyarlas. Un reconocimiento a todas nuestras mujeres tan esforzadas, particularmente en estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Que son muy convulsivos, que están siempre firmes ahí, siendo cabeza de hogar algunas de ellas y si no, pues también siendo nuestro hombro ahí para los padres de familia, donde podemos descansar y podemos cobrar fuerzas también. Así que mi reconocimiento para todas ellas y me siento muy contento de poder compartir hoy con algunas de mis compatriotas. A pesar del contexto migratorio que se vive en el país norteamericano, esta comunidad dijo estar más fuerte y unida para demostrar el rol importante que juegan en el país. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y colectivos que trabajan por los derechos de los migrantes denuncian que ICE está capturando a los migrantes a la salida de las cortes. Las detenciones de migrantes se han realizado a las salidas de las cortes de Seattle, Phoenix, Dallas, Miami, Chicago, Las Vegas, Los Ángeles, Nueva York y Maryland. En las últimas semanas, al menos 50 inmigrantes fueron detenidos por agentes del ICE cuando salían de sus citas. En algunos casos denuncian que un número de 10 o más agentes del ICE esperaban a los migrantes para detenerlos. El objetivo de esta estrategia es aumentar el ritmo de expulsiones que ha pedido el presidente Donald Trump desde que inició su mandato en enero de este año. El Departamento de Seguridad Nacional expandió con una orden el uso de las deportaciones expeditas, es decir, de inmediato, y estableció que podían realizarse en cualquier parte de la nación norteamericana para cualquier persona que no pueda demostrar que ha permanecido en Estados Unidos de forma continua por 2 años. Colectivos de abogados que trabajan por los derechos de los migrantes ya advertían que este cambio traería violaciones al debido proceso. Organizaciones como el Centro Legal para la Inmigración alertaron de un mayor riesgo para la comunidad inmigrante de ser expuestos en un proceso de deportación rápida y sin derecho a comparecer ante un juez o defender su caso. Las autoridades de seguridad nacional afirmaron que los migrantes que están siendo detenidos son justos aquellos que entraron a Estados Unidos en los últimos 2 años bajo distintos permisos otorgados por el gobierno del expresidente John Biden y con notificaciones para presentarse ante jueces de inmigración. Este es un informe de Herbert Vázquez. A pesar de contar con el estatus de protección temporal mejor conocido como TPS, los hondureños están denunciando que no les están llegando sus permisos de trabajo, lo que ha originado que en algunos de los casos se queden sin empleo. Esto también genera mucha incertidumbre y es que ya entraron en el plazo establecido de los 50 días para que el gobierno dé un sí o un no a la renovación o extensión de este programa. Más detalles se los presento en el siguiente informe. Los hondureños amparados con el estatus de protección temporal TPS se han convertido desde hace muchos años en una comunidad trabajadora, estable y con raíces profundas en los Estados Unidos. Pero muchas de estas personas que están bajo esta modalidad migratoria están empezando a tener efectos secundarios, pues sus permisos de trabajo están siendo rechazados, lo que los ha llevado a perder sus fuentes de empleo. A mí lo que me enviaban era que me decía que tenía que renovar antes del
por lo menos 2 antes, darle la información de que si estoy renovando el permiso de trabajo, darle la información a la compañía, a recursos humanos, para que no tener problemas después. Pero ellos me votaron casi 3 meses antes de que se me venciera el permiso. La otra cosa es que, con desempleo, ahora con desempleo me está diciendo que si yo no renuevo, no le doy una prueba de que mi permiso de trabajo está renovado y me van a cortar la ayuda. Eso. Y es otro problema que está dando con los trabajos que estoy buscando. Estoy buscando trabajo full time y me dicen, cuando ven mi permiso de trabajo, me dicen, tu permiso se va a expirar en unos meses. Entonces, no prosiguen con la aplicación para darme un trabajo. Lamentan que las actuales políticas migratorias impulsadas por Donald Trump los esté dejando en un limbo, pues ahora su futuro solo depende de un sí o un no para continuar con este programa. En muchas maneras, porque resulta que hay personas que no tenemos la posibilidad, como hay con otras personas, de arreglar un estatus más allá de eso. Entonces, la única opción es que tenemos TPS. Pero nosotros, las personas que estamos, lo que tenemos una esperanza es en luchar por una residencia, que el gobierno, el Congreso de Estados Unidos y el Senado puedan hacer una reforma migratoria. Por ahora, los hondureños en el país norteamericano esperan con optimismo la posibilidad de una renovación automática al TPS. Caso contrario de ser suspendido, reiteraron que buscarán apelar esta decisión. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Pero ¿sabe usted cuál es la diferencia entre el estatus de protección temporal TPS y el asilo? En la siguiente nota le informamos de qué se trata. En las últimas semanas, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidió permitir al gobierno del presidente Donald Trump revocar el estatus de protección temporal TPS por sus siglas en inglés, medida que afecta a más de 350,000 venezolanos que gozaban del beneficio. ¿Pero qué es el TPS? Es un programa migratorio temporal cuya finalidad es brindar protección a ciudadanos de diversos países que no pueden volver a su lugar de origen de manera segura debido a situaciones como conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias y temporales. El TPS también abarca a personas de otros países que se encuentran bajo circunstancias de crisis como El Salvador, Honduras y Nicaragua. El Salvador, tras los terremotos del año 2001, logró ingresar a este programa y según datos del Instituto Salvadoreño del Migrante, INSAMI, son un aproximado de 190,000 los salvadoreños que se han podido beneficiar con el programa. Este estatus lo que hace es que le permite a las personas que estaban dentro de Estados Unidos darles un permiso de trabajo, darles un Social Security, con el cual también podían incluso tener una licencia de conducir, además trabajar tranquilamente sin estar con la sombra de la deportación y adquirir sus bienes. Además, cuentas bancarias, y fue algo muy novedoso, por decirlo así, y de tipo humanitario, de parte del presidente George Bush, el cual también el presidente Obama lo mantuvo y ha mantenido a esta población que se ha portado muy bien, por decirlo así, ha pagado sus impuestos, cumple con las leyes, cumple con toda la normativa dentro de Estados Unidos. El TPS es un beneficio del que gozan solamente los ciudadanos de 17 países que contempla, ya que se considera que en esas naciones existen condiciones que hacen que el regreso de sus ciudadanos no sea seguro. Especialistas en el tema migratorio recomiendan que las personas que se vean afectadas por la finalización de este programa, o sea, el TPS, puedan optar por solicitar asilo en esa nación. ¿Pero qué es el asilo? Pues el asilo es una forma de protección que brinda a Estados Unidos a quienes sufren persecución o temen ser perseguidos debido a su raza, religión, nacionalidad o por pertenecer a un grupo social o político específico. La ley de asilo y refugio en realidad
Este es un tratado el cual está ratificado por muchos países, de los cuales Estados Unidos, El Salvador, muchos países que por lo general pertenecen a la ONU lo tienen ratificado. Fue iniciado, por decirlo así, en 1954. Desde entonces existe la Ley de Asilo y Refugio, que va dirigido a la protección de los derechos humanos de las personas. Pero en este proceso existen dos modalidades de asilo: el asilo afirmativo, que es dirigido a quienes no están en proceso de deportación, y el asilo defensivo, que es cuando el candidato se presenta ante un juez de inmigración, cuando las personas enfrentan un proceso de expulsión. Este es un informe de Herbert Vázquez. La comunidad venezolana radicada acá en los Estados Unidos también está denunciando casos de xenofobia y discriminación. Y es que cabe resaltar que desde que entró la administración liderada por Donald Trump, estos cada vez se han ido en incremento a consecuencia de las acciones de un cierto grupo que han llevado principalmente a que algunos tengan este tipo de acciones contra los suramericanos. Por su parte, activistas promigrantes que velan por los derechos de este sector están pidiendo que se detengan este tipo de acciones. Bueno, la realidad es que la gran mayoría de los venezolanos en los Estados Unidos son personas de bien, honradas, trabajadoras, personas honestas, que no cometieron ningún crimen, que lo único que hicieron fue apostar por una vida más tranquila y digna, una vida digna para ellos y para sus familias. Ningún venezolano con TPS es miembro del Tren de Aragua. Esa es la realidad. Hay personas que hoy son víctimas de una persecución política que está cometiendo esta administración para tratar de mandar un mensaje. El mensaje que quieren decir es que todos los venezolanos somos criminales. Bueno, es parte de los detalles que les tenemos hasta esta hora. Definitivamente en nuestra próxima emisión les estaremos ampliando más detalles de todo lo que está ocurriendo, tanto acá en el sur de California como también en otras ciudades de los Estados Unidos, donde hemos visto en días anteriores cómo las autoridades de ICE continúan incrementando los arrestos y sobre todo también las deportaciones de manera expedita. Informó para la red de noticias Alba Visión desde Los Ángeles, informó Ernesto Cornejo. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos. ¿Sabías que el 82% del contenido consumido en Internet es audiovisual? Las herramientas de producción audiovisual son una necesidad en nuestros días. Estudia el diplomado en producción audiovisual en la escuela RSM. Aprenderás desde la estructura del guión hasta la producción de podcast, contenidos para televisión, redes sociales y producciones en vivo. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en la escuela RSM, el primer medio escuela. Saludamos a Dulce Guzmán, ella es directora ejecutiva de Alianza Américas. Vamos a hablar sobre el empoderamiento migrante y el trabajo de Alianza Américas. Creo que es muy importante entender el empoderamiento de migrantes como un proceso colectivo y que se tiene que hacer en construcción de comunidad. Entonces, cuando hablamos de empoderar al migrante, yo como persona pues, migrante aquí en Estados Unidos, he visto el poder en estar en comunidad, en estar muy enraizado, like rooted en nuestras comunidades y con los diferentes líderes que apoyan ese empoderamiento. Cuando hablamos del empoderamiento nos referimos a que las personas migrantes tengan acceso a información, herramientas y espacios que les permitan conocer sus derechos para poder defenderse frente a abusos y participar activamente en las decisiones que impactan nuestras vidas. No es solo verse o ver a la comunidad migrante como receptores de ayuda, sino que somos protagonistas de nuestros propios procesos. Entonces, cuando hablamos de ese empoderamiento, creo que se empieza reconociendo que somos personas humanas, que merecen dignidad y que la situación en la que estamos no es por nuestra propia culpa, sino que tenemos el poder para poder tomar decisiones y actuar
para influir cómo podemos cambiar estos sistemas para mejor apoyar, recibir y mejorar la calidad de vida para las personas migrantes. ¿Y cuál es la importancia de empoderar a la comunidad migrante? Empoderar a la comunidad migrante es esencial porque rompe el círculo de invisibilidad y marginación. Cuando las personas migrantes estamos informadas, organizadas, podemos exigir mejores condiciones, podemos influir en políticas públicas y fortalecer nuestras comunidades aquí y en nuestros países de origen. Especialmente en este momento, cuando países como Estados Unidos y otros gobiernos tratan de criminalizar a la población migrante, es muy importante reconocer que estos países han beneficiado significativamente de no solo el labor que contribuyen las comunidades migrantes, pero también las contribuciones culturales y sociales. Entonces, creo que es muy importante tener ese empoderamiento porque así podemos sentirnos muy seguros y fuertes en alzar y elevar nuestras voces para asegurar que la narrativa no solo hable de cosas falsas como criminalizar la comunidad, sino que también podamos mostrar quiénes somos, por qué tenemos mucho orgullo en quiénes somos y de dónde venimos, y cómo esa voz y esas contribuciones de culturales y sociales ayudan a fortalecer a los países y las comunidades que, pues, a las que llegamos como migrantes. ¿Cuál es el trabajo de Alianza Américas con la migración? Alianza Américas es una red de organizaciones lideradas por migrantes en Estados Unidos que trabaja para promover los derechos humanos, la justicia social y el bienestar de nuestras comunidades, no solo aquí en Estados Unidos, pero también pensando en cómo podemos mejorar nuestros países de origen. Hacemos incidencia en políticas, fortalecemos liderazgos comunitarios y conectamos lo que pasa en Estados Unidos con las realidades en América Latina y el Caribe. Entonces, nuestro trabajo es fortalecer esta red de organizaciones migrantes para asegurar que comunidades aquí en Estados Unidos de migrantes se sientan reconocidos, se sientan empoderados y que puedan participar en la sociedad civil de manera en que se sientan que pueden influir y tener control sobre cómo mejorar nuestra calidad de vida. También creo que es muy importante recalcar que el trabajo de Alianza Américas es también seguir promoviendo la historia cultural con la que venimos a este país, para asegurar que las poblaciones migrantes y también las generaciones que siguen después de nosotros puedan sentirse conectadas con nuestros países de origen. ¿Cuáles son los principales retos de la migración en la actualidad? Hoy enfrentamos muchos retos por donde quiera. La criminalización de las personas migrantes, la falta de vías legales y seguras para migrar, el racismo y la discriminación ahora están más fuertes que nunca, y sobre todo las condiciones estructurales como la pobreza, la violencia y el cambio climático que obligan a muchas personas a dejar sus países. Pero creo que en este momento estamos viendo cómo la violación de derechos humanos y no tener oficiales electos en poder que puedan dar una oposición más fuerte y que pueda reconocer la dignidad de los migrantes es uno de los retos más grandes. Entonces creo que en este momento lo que estamos viendo es una narrativa que entre más y más tiempo pasa, sigue mostrando falsas narrativas sobre quiénes son los migrantes y por qué migramos para acá. Creo que la narrativa es algo muy importante en cual podemos influir aún más para asegurar que las contribuciones de los migrantes aquí en Estados Unidos, pero también en otros países a los que llegan, puedan ser reconocidos y que se pueda abrir más oportunidades para que los migrantes puedan regularizar su estatus en el país y poder mejor adaptarse, integrarse a los países y comunidades de destino. Se trabaja para fomentar el no migrar, ¿no? No, nosotros no trabajamos para decir que la gente no migre, porque entendemos que migrar es un derecho humano. Entonces trabajamos para que migrar sea una opción libre, no una necesidad
forzada por la crisis que viven muchas comunidades. Entonces, para nosotros es muy importante que la narrativa no sea detener la migración, porque es algo natural, pero sí queremos asegurar que también las personas tengan el derecho y las condiciones para quedarse en sus comunidades. Sabemos que la mayoría de los migrantes no quieren dejar su país de origen o su comunidad. Son forzados por las condiciones que vivimos, como la pobreza, la violencia, y pues el cambio climático que más y más presente y peligroso se está volviendo. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es mejorar esas condiciones de vida en los países de origen para que migrar no sea la única opción, sino que las personas se sientan que tienen control sobre el destino que ellos prefieran. También nosotros abogamos porque haya más vías legales regulares para que las personas que necesiten y decidan migrar, tengan una manera segura de poder moverse al país de destino. ¿Cómo fortalecen los trabajos en las comunidades? Fortalecemos a las comunidades a través de capacitaciones, creando espacios de intercambio y formación para líderes locales, y también generando redes de apoyo entre organizaciones. Nuestro trabajo como organización de base, que tiene una red de otras organizaciones, es brindar espacios para tener análisis crítico compartido con nuestras organizaciones miembros y poder brindar herramientas para que puedan incidir en las políticas que les afectan. Nuestras organizaciones miembros están basados en 18 estados en Estados Unidos y sirven a comunidades muy diversas. Entonces, ellos son una conexión directamente con la población migrante, y escuchamos de los diferentes retos, los diferentes desafíos que hay por medio de una retórica y narrativa anti-inmigrante, y que también trata de usar la desinformación para tratar de apaciguar o callar a las comunidades migrantes. Entonces, nuestro trabajo es asegurar que las comunidades tienen las herramientas y la información necesaria para que se sientan empoderadas y conozcan qué opciones o métodos tienen para incidir localmente en sus comunidades para una mejor vida. ¿En la actualidad se ha visto una disminución de la migración? Creo que en la actualidad se ha visto una disminución de la migración en términos de quién está llegando a la frontera sur de Estados Unidos. Creo que es importante reconocer que no hay ahorita maneras de ingresar a Estados Unidos por medio de asilo o otro tipo de programa. Entonces sí se ha visto que los números de personas cruzando ha disminuido, pero sabemos que millones de personas quedaron atoradas en países como México, esperando poder entrar, esperando poder tener una oportunidad para plantear su caso de asilo, para poder tener refugio en Estados Unidos. Entonces sabemos que la migración no para y ni será terminada por muro o política que pongan los gobiernos, porque muchas de las personas que migran están huyendo de violencia, persecución política, y el impacto del cambio climático. Eso no se borra con una política o con retórica antimigrante. Entonces sabemos que las personas siguen buscando a dónde poder pedir o encontrar ese refugio. Entonces, aunque las cifras muestran que no hay personas entrando, sabemos que hay personas que sí están tratando de buscar pues un refugio. Además de Estados Unidos, ¿hay otros destinos que busque el migrante? Definitivamente, muchas personas migrantes buscan llegar a otros países de destino. Algunos, México, Canadá. Creo que también hemos visto al país de Colombia recibir a un gran número de personas venezolanas que estaban huyendo de persecución política. Entonces sí estamos viendo que hay otros países en América Latina, pero también en otros países en el mundo, en cuales las personas han buscado ese otro refugio o otro lugar de destino.
¿En qué se debe trabajar para desincentivar la migración irregular? Creo que es muy importante atender las raíces del problema. Entonces, cuando gobiernos como Estados Unidos hablan de desincentivizar la migración irregular, creo que es muy evidente que las políticas y la manera en cual lo están tratando de hacer no está haciendo lo contrario. Hemos visto propuestas de poner impuestos en las remesas, una política que dañaría bastantemente a esta causa de desincentivizar a la migración irregular, porque sabemos que las remesas son una ayuda económica para nuestros países de origen, para familias que dependen de de este dinero para poder tener una vivienda, para poder tener un bienestar. Entonces, creemos que es muy importante seguir insistiendo en que se tiene que invertir recursos y también políticas públicas para abordar las causas raíz de la migración. También pensamos que para poder desincentivizar la migración irregular, tenemos que crear vías autorizadas para que las personas puedan migrar. Pensando específicamente en Estados Unidos, durante la administración de Biden, vimos el uso de un programa llamado el paro humanitario. También otros programas que se usaron para poder seguramente, con seguridad, traer a personas de Cuba, Venezuela, Haití, Nicaragua. Entonces hemos visto ejemplos que esto sí se puede hacer, pero se necesita más fuerza en términos de incidencia y oficiales electos en Estados Unidos que puedan abogar por esos cambios. ¿Cómo podemos contactarlos o saber más de ustedes? Nos pueden encontrar en nuestra página web www.alianzaamericas.org, donde publicamos recursos, noticias y campañas a las cuales se pueden unir para apoyar nuestros esfuerzos. También estamos activos en las redes sociales, estamos en X, Facebook y Instagram, y siempre dispuestos a responder a consultas por correo electrónico o a través de nuestros organizaciones miembro. Muchas gracias, un gusto platicar con usted. Pase buenas noches. Muchas gracias. Vamos a la pausa y ya regresamos. ¿Sabías que el 75% de las personas juzgan la credibilidad de un negocio por su presencia digital? El marketing digital es esencial en nuestros días. Estudia el diplomado en marketing digital en Escuela RSM. Aprenderás desde la creación de campañas publicitarias, storytelling y presentación de estrategias digitales. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en Escuela RSM, el primer medio escuela. El nuevo impuesto del 3.5% a las remesas preocupa a los migrantes y a la población de Honduras, y representantes de las MIPYMES advierten que esta medida afecta a quienes trabajan duro, mientras que critican a aquellos que dependen del dinero de estas remesas sin contribuir. Veamos. En medio de las polémicas por el impuesto a las remesas, el representante de MIPYME lanzó duras críticas y denunció la irresponsabilidad dentro de muchas familias hondureñas que dependen del dinero enviado desde el extranjero para vivir sin aportar nada. Entonces las remesas, en vez de ayudarnos, en una minoría sí han ayudado, porque hay quienes, pero contados, han hecho sus pequeñas casas, han hecho un emprendimiento, pero no la mayoría. Eso no nos debilita, no nos afecta en nada, en lo absoluto. Naturalmente que el que está trabajando sí, porque tiene que esforzarse un poco más. Y como ellos no son analíticos, no son autoevaluadores, yo teniendo una familia que es improductiva no le mandaría nada. La aplicación del recargo a las remesas está muy bien. Que se moleste nuestro pueblo, pero cuando hagan su reflexión se van a dar cuenta, que vean lo efectivo que es en cada familia hondureña. El impuesto a las remesas, aunque busca equilibrar la economía estadounidense, podría perjudicar a los migrantes y sus familias, afectando el flujo económico que dinamiza al país.
Es una decisión que están tomando los Estados Unidos, pero las decisiones las van a cargar la población trabajadora, en este caso los migrantes hondureños y latinoamericanos que día a día pues recurren a sus trabajos para generar dinero y enviarlos a sus países de origen. Yo creo que eso nos debe de llamar la atención y concentrar nuestros esfuerzos aquí en el país. En primer lugar, hacer un mejor uso de las remesas. La polémica sigue abierta y mientras algunos piden reflexión y justicia para quienes sí trabajan, otros advierten que la medida podría afectar la frágil economía familiar. Para Impacto BTV les informó Cristina Escobar. Según análisis de economistas, al gravarse las remesas familiares con el 3.5% aprobado por la Cámara Baja de los Estados Unidos, la economía hondureña perdería 9.000 millones de lempiras al año. Si el Senado de los Estados Unidos aprueba el 3.5% de impuestos para las remesas familiares, sugerido por la Cámara Baja, Honduras tendrá un sensible impacto en su macroeconomía, ya que provocará que al año el país deje de percibir entre 9.000 a 12.000 millones de lempiras, según las estimaciones de los expertos en economía. Como lo hemos planteado, son cerca de 8.000 millones de lempiras que se estarían dejando de recibir porque el gobierno de los Estados Unidos lo percibiría como impuesto, pero de nuevo los efectos colaterales que esto puede representar podrían llegar a aumentar esta suma. Estamos hablando de que son los 350 millones de dólares, que son un efecto directo, se podría multiplicar en el futuro en la medida en que disminuyan las remesas por el temor a ser grabado con este impuesto o a ser registrado en un sistema tributario de Estados Unidos y así entonces ser mayormente perseguido, o por otro lado también enviarlos a través de otros mecanismos informales que difícilmente haría que ese dinero se rastree, haciendo que se dé también un mercado un poco más complicado de lo que ya está en cuanto a las divisas y particularmente a los dólares. En el país, más de 2 millones de hogares hondureños reciben remesas familiares y el 40% de estos recursos son su principal fuente de ingresos, y el impacto negativo que tendrán en sus bolsillos será de casi $18 en cada envío. En promedio, un hogar en Honduras recibe $500. Asumamos que sigue esa misma dinámica de remisión de remesas, entonces significa que si le aplicamos un 3.5, este hogar tendría $17.50 menos, es decir, esta familia estaría recibiendo en lugar de los $500, $482.50. Esto obviamente tiene un impacto directo sobre la disponibilidad de recursos financieros de los hogares. A nivel de las familias receptoras de las remesas, el impacto será de unos 3.000 lempiras mensuales, recursos que ya no tendrán en sus bolsillos por el pago del impuesto. Pero si efectivamente el compatriota decide que no puede mandar más y que en vez de mandar más o pagar un arancel y lo deduce de lo que va a mandar, entonces el impacto sí es sobre nuestra familia. Si el Senado ratifica el 3.5, estamos hablando de un castigo de 9.000 millones. Y si dividimos 9.000 millones para hacer una relación simple entre 3 millones de receptores de remesa, estamos hablando de que aproximadamente cada familia podría estar recibiendo un castigo de unos 3.000 lempiras al año. Según datos del Banco Central, 2.7 millones de hogares hondureños reciben remesas familiares en un promedio de $500 mensuales, y de estos, el 40% de las familias remesadoras es el único ingreso que tienen. De aprobarse el impuesto del 3.5% en las remesas familiares, el impacto en la macroeconomía del país será de 12.000 millones de lempiras al año, y a nivel micro, cada familia hondureña podría recibir $17 menos en cada envío. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Un plan republicano busca poner impuestos a las remesas, ya hemos hablado de eso, y esto afectaría a las familias de los migrantes que residen en los Estados Unidos. Las remesas que los migrantes envían desde Estados Unidos a sus países de origen representan una fuente vital de ingresos para millones de familias, especialmente en América Latina. Sin embargo, una propuesta legislativa impulsada por legisladores republicanos plantea aplicar un impuesto a estos envíos, lo que podría generar efectos negativos en las economías receptoras. El plan denominado Gran y Hermoso Proyecto de Ley propone un impuesto del 5% sobre las remesas enviadas por personas que no cuentan con ciudadanía estadounidense.
La medida alcanzaría a residentes permanentes, titulares de visas temporales y beneficiarios del estatus de protección temporal. Los ciudadanos estadounidenses quedarían exentos. La propuesta republicana respalda la política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump, que ha hecho del combate a la migración indocumentada una de sus prioridades. No obstante, activistas advierten que esta medida podría incentivar una mayor migración hacia el país y tendría consecuencias graves para naciones latinoamericanas empobrecidas. México manifestó su rechazo a la propuesta. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el impuesto a las remesas viola un tratado fiscal entre su país y Estados Unidos. No estamos de acuerdo. Primero, es discriminatorio y segundo, viola un tratado firmado entre México y Estados Unidos. México es un importante receptor de remesas, principalmente de los migrantes que residen en Estados Unidos. Solo en 2024, el país recibió más de 64,000 millones de dólares por este concepto, lo que representó el 3.5% de su Producto Interno Bruto. El tratado para evitar la doble tributación entre ambos países, vigente desde 1994, es uno de los argumentos centrales del gobierno mexicano para rechazar la propuesta. Como parte de su respuesta oficial, el pasado 13 de mayo, las autoridades mexicanas enviaron una carta a congresistas estadounidenses, detallando las razones de su oposición a la iniciativa. De aprobarse el dictamen que se discute en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, aún deberá tener el visto bueno del Senado de esa nación. Familias guatemaltecas podrían verse afectadas por aranceles hacia las remesas. Las remesas enviadas por migrantes guatemaltecos desde Estados Unidos representan un pilar fundamental para la economía nacional y la subsistencia de millones de familias en el país. Según datos del Banco de Guatemala, las remesas superaron los 21,000 millones de dólares, que equivale a unos 165,627 millones de quetzales en el 2024, beneficiando directamente a más de 6 millones de guatemaltecos. De acuerdo con los guatemaltecos, este dinero se utiliza principalmente para cubrir necesidades básicas, como la alimentación, la salud, educación, vivienda y pequeños emprendimientos. Sin embargo, en muchos departamentos del país, las remesas son el principal sostén de la economía local. ¿Pero cómo se utilizan las remesas en Guatemala? Diversos estudios del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y del Banco Mundial indica que un 75% de las remesas se destina al consumo básico como alimentos, ropa y medicamentos, mientras que el 15% se invierte en educación, salud o mejoramiento de vivienda, y solo un 10% se destina al ahorro o inversión en negocios familiares. Estas cifras reflejan que la mayoría de las familias dependen directamente de las remesas para sobrevivir. Por eso, cualquier obstáculo o carga adicional en el envío de remesas tendría un impacto. La propuesta de Trump, que forma parte de su agenda migratoria y económica para presionar a países centroamericanos a frenar la migración, consiste en aplicar un impuesto del 5% a las remesas enviadas desde Estados Unidos hacia países como Guatemala, El Salvador y Honduras. El objetivo sería usar esos fondos para financiar el reforzamiento de la frontera y la construcción de centros de detención migratoria. Para los migrantes, esto significa que por cada $100 que envíen, 5 serían retenidos como impuesto. Por ello, economistas advierten que esta medida podría dar pie a que las familias lleguen a tener muchas afecciones, ya que muchas de ellas dependen completamente de las remesas para subsistir. Organizaciones de migrantes en Estados Unidos han manifestado su rechazo a la medida, considerándola discriminatoria, especialmente porque afectaría a trabajadores que ya pagan impuestos y contribuyen a la economía estadounidense. Autoridades de la cartera laboral señalaron que se mantiene activo el programa de movilidad laboral con otros países, incluyendo a los Estados Unidos. En este 2025 se ha logrado colocar en el extranjero en varias empresas a 4.391 guatemaltecos. De esa cifra, 2.128 corresponden a través de reclutadoras.
En el caso de los Estados Unidos, empresas norteamericanas han contratado a 1.870 personas. Como es del conocimiento público, muchos temas, muchos programas fueron cerrados o están siendo evaluados, pero por el tema del programa temporal de movilidad laboral, pues hay trabajadores aún se están yendo para Estados Unidos, la mano de obra, y ese gobierno lo que está buscando es regularizar la migración irregular. Yo creo que la apuesta en común de los gobiernos es regularizar la migración irregular. Nosotros tenemos varios convenios con varios países. Prueba de ello, España acaban de salir más de 400 personas. Con Estados Unidos también se está apostando a que más empleadores, de hecho, han viajado para Estados Unidos para los diferentes programas o habilidades que buscan los empleadores. Bajo la coordinación laboral y los acuerdos suscritos, se logró ubicar a 2.263 connacionales, siendo Estados Unidos con 1.769, Canadá con 123, Italia con 9, España con 362. Asimismo, con reclutadoras México, Cabo Verde, Israel, Camerún, Alemania, entre otros países, por lo que se recomendó a los interesados a registrarse en la página del Ministerio. Este proceso es gratuito. Y el Ministerio de Trabajo de Guatemala informó que los casos de estafa que se han documentado en este año y que están relacionados a visas laborales son los siguientes. Durante la segunda fase de la campaña Protege tus sueños, se informó sobre más de 500 casos reportados en este 2025 de ciudadanos que han sido estafados por falsas reclutadoras o personas que les ofrecen visas laborales a los Estados Unidos por una suma de dinero. Ante ello, se instó el fomento de la migración legal y ordenada. Hemos tenido varias denuncias sobre posibles casos de fraude y estafa. Esos casos, según se han venido presentando, se han trasladado a la entidad correspondiente para las investigaciones que correspondan, ¿verdad? Y dar seguimiento a estas denuncias. Sí, se han recibido más de 500 denuncias de posibles fraudes y estafas. También hemos frenado varias de estas situaciones que han enfrentado guatemaltecos y guatemaltecas a través de nuestra unidad de probidad, que sigue de la mano con nosotros estos procesos. Se instó a los interesados en un trabajo en el extranjero a registrarse en el portal de movilidad laboral del Ministerio. Vamos a la pausa. ¿Sabías que el 82% del contenido consumido en Internet es audiovisual? Las herramientas de producción audiovisual son una necesidad en nuestros días. Estudia el diplomado en producción audiovisual en la escuela RSM. Aprenderás desde la estructura del guión hasta la producción de podcast, contenidos para televisión, redes sociales y producciones en vivo. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en la escuela RSM, el primer medio escuela. Al menos 40 víctimas de trata fueron identificadas durante 2023, una más en comparación con 2022. Autoridades estadounidenses recomiendan aumentar los esfuerzos de investigación y procesamiento de este tipo de delitos. El Salvador fue ascendido a nivel 2 por no cumplir completamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas, pese a incrementar los esfuerzos como el procesamiento de posibles implicados, asistencia a víctimas e incrementar la capacitación a funcionarios de primera línea. En 2023 se investigaron 38 nuevos casos de sospecha de trata en sus diferentes categorías. 23 fueron de trata sexual, 4 por trata laboral y 11 por formas no especificadas. En esos casos se involucraron a 79 sospechosos, datos que reflejan un incremento en comparación a 2022, en el cual se indagó en 36 casos y a 13 sospechosos. Otra de las diferencias que resaltan en el informe de la Embajada de Estados Unidos es que en 2023 no se condenó a ningún traficante, mientras que el año anterior fueron condenadas 10 personas. Resaltan que tampoco se tuvo detalles sobre investigaciones, procesamientos o condenas de empleados gubernamentales cómplices en este tipo de delitos, aunque sí hubo información en años previos. Respecto a las víctimas identificadas, en 2023 fueron 40
y 39 en 2022. Las personas que están en mayor riesgo de los traficantes son los niños sin padres, las adolescentes y las personas de la comunidad LGBTQ+. Dentro de las recomendaciones que se brindan son aumentar los esfuerzos de investigación y procesamiento de los delitos de trata, incrementar los esfuerzos para identificar a las víctimas, así como la financiación y disponibilidad de servicios basados en trauma, proporcionar servicios de reintegración y apoyo para el bienestar a largo plazo de las víctimas, entre otros. Este es un informe de Marcela Rivera. Y en su cuenta oficial en X, las autoridades en migración lanzaron una campaña en español que avisa que si se encuentra en Estados Unidos de manera ilegal, la autodeportación mediante CBP Home puede preservar sus opciones de migración en el futuro. Si usted está ilegalmente en los Estados Unidos y desea poder ingresar de manera legal en un futuro próximo, usted debe autodeportarse. La nueva aplicación CBP Home le permitirá hacer eso. La aplicación móvil de CBP Home tiene una nueva función llamada Enviar intención de partir. Esta función nueva le ofrece la oportunidad a los extranjeros presentes de manera ilegal o aquellos cuya libertad condicional ha sido revocada un proceso voluntario y ordenado para notificar al gobierno de los Estados Unidos sobre su intención de abandonar el país. Usar esta función es fácil. Toque Viajero de salida para comenzar y seleccione el idioma que desea utilizar. Presentar intención de salir para tomar su foto. Siga las instrucciones en la pantalla para tomar una foto clara de su rostro. Llene cuidadosamente los campos obligatorios con la información biográfica junto con un número de teléfono actual. Indique si tiene suficiente dinero para partir y si posee un pasaporte válido y no vencido. Una vez que haya revisado y verificado su información, toque la opción de enviar. Momentáneamente recibirá una notificación de envío exitoso. Recibirá un correo electrónico a su dirección de login.gov con instrucciones sobre los siguientes pasos. Para obtener más información, visite la página web de la aplicación móvil de CBP Home. El vicecanciller Gerardo Torres asegura que el gobierno no recibió ninguna notificación por parte de Estados Unidos para la cancelación del TPS en Honduras, por lo que automáticamente se amplía hasta diciembre. Bueno, eso es una decisión que tiene Estados Unidos con el mundo entero, no solo con Honduras. Es una decisión del presidente Trump que tiene más que ver con una decisión interna de los Estados Unidos que con su relación con Honduras. Al aumentar los aranceles, lo que él está buscando es incentivar la producción nacional. Y en ese sentido, eso no se va a cambiar con ninguna negociación. Lo que sí estamos buscando nosotros es que esos aranceles con Honduras se mantengan siempre en el mínimo para que tengamos una ventaja competitiva con otros mercados. Y lo que podemos hacer nosotros es seguir fomentando con los Estados Unidos intercambios para aumentar la inversión y la presencia de inversión norteamericana en territorio nacional. ¿El 10 puede bajarse un poquito más? ¿Podría ser negociando? Bueno, imagínese que China le cuesta lo que le cuesta, que le bajen, que Europa tiene más aranceles que Honduras. Eso habla de la política de los Estados Unidos. ¿Qué pasa con temas de producción en Estados Unidos? Si Estados Unidos produce alguna pieza afuera de su territorio que Trump decide ponerle arancel para que eso se produzca en el territorio norteamericano, cada vez va a ser más difícil que eso se produzca en Honduras. ¿Qué tiene que hacer Honduras? Honduras tiene que buscar traer inversión a Honduras, generar empleo en Honduras, aumentar la producción, tratar de tener presencia en el mercado de los Estados Unidos, pero también no dejar de ver otras opciones con otros mercados. En los pasados días, Honduras firmó la creación de 2 nuevas embajadas, una en Qatar y una en la India, que son 2 economías de enorme crecimiento que podrían ser también mercados interesantes para el futuro próximo. La afectación que tiene en este momento, porque incluso el sector arrocero ha manifestado que está siendo seriamente afectado por el tema. Es que el tema de los aranceles, imagínense que nosotros con Estados Unidos firmamos hace 21 años un TLC, que supuestamente levantaba todos los aranceles. Y ahora viene Trump y se imagina que el gobierno de Honduras hubiera roto las reglas básicas del TLC. Seríamos los comunistas, los socialistas que estamos en contra de la empresa. Trump cambió las reglas del TLC al ponernos 10% de aranceles. La razón por la que él lo hace es porque quiere que Estados Unidos cada vez compre menos cosas producidas afuera y produzca más. Entonces,
hay decisiones que son soberanas. Estados Unidos tiene una decisión soberana, Honduras ahí no se puede meter. Claro que va a haber una afectación evidente, ¿no?, en algunos sectores, pero bueno, esa es la nueva realidad en la que estamos viviendo y yo creo que lamentar nos va a servir de muy poco. Hay que ver si podemos abrir nuevos mercados y hay que ver cómo podemos seguir fortaleciendo la relación comercial con los Estados Unidos, entendiendo que ahora hay un 10% de aranceles impuestos por ello. ¿Qué trabajo está haciendo el gobierno para el tema del TPS, vicecanciller, o va a hacer? Dos cosas, con los nuevos mercados tenemos un crecimiento importante en Asia, tenemos un crecimiento importante en el Medio Oriente. Honduras ha hecho pasos adelantados y muy rápidos con la creación de la embajada en India y en Qatar. Sin embargo, vamos nosotros ahora a finales de junio a negociar la creación del comité de asociación, que es el aparato entre Centroamérica y la Unión Europea que va a poner las reglas sobre el Tratado de Libre Comercio entre ambas regiones. Entonces, perdemos, digamos, ventaja con un 10% de aranceles con un mercado como los Estados Unidos, pero estamos a punto de inaugurar un TLC con otro mercado importante que es Europa. O sea, hay que ver qué se pierde y qué se puede ir ganando. El tema del TPS, ¿qué trabajo va a hacer o está haciendo la Honduras para...? Bueno, es un trabajo permanente. Nosotros teníamos que haber recibido de Estados Unidos la notificación el 5 de mayo de que se cancelaba o no el TPS, no se pronunciaron. Por reglamento se amplía por 6 meses. Sin embargo, nosotros no queremos asegurar que va a ser así porque eso es a partir del 5 de julio. Lo que estamos tratando de conseguir es una declaración que nos dé esa tranquilidad, pero hoy en día, según el reglamento de los mismos Estados Unidos, a partir del 5 de julio, a menos que ellos digan otra cosa, se extendería hasta el 5 de diciembre. O sea que ya la negociación ya sería con el conocimiento pleno de quiénes serán las próximas autoridades. ¿Hay riesgo de que se cancele el mismo en base a lo que ocurrió con Venezuela? No, porque en el caso de Venezuela se anunció desde antes de que se iba a cancelar y se canceló en la fecha que establecía la ley. En el caso de nosotros hubiera sido como que ellos se hubieran pronunciado el 5 de mayo. En el caso de Honduras, como en el caso de Sudán y en el caso de Afganistán, Estados Unidos no se pronunció. Y en esos dos casos que le menciono yo, lo que pasó fue que al no pronunciarse se extendió por 6 meses. En el caso de Venezuela se anunció semanas antes que se iba a cancelar y en efecto se canceló. Es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado. Qué gusto. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.